Finalmente, todos sabemos que esta es una enfermedad que hasta la fecha es incurable, a excepción de la utilización del trasplante de células madre, pero bueno, hay pacientes en los cuales quizá esta no sea una estrategia adecuada. Por lo tanto, para poder tomar la decisión de tratar y cuándo tratar a un paciente con mielofibrosis, debemos tomar en cuenta algunas de estas características. Aquí les pongo las más importantes. Una sería el riesgo. Ahorita vamos a ver en base a las escalas de riesgo cuáles son los tratamientos que se recomiendan. La edad obviamente del paciente es algo importante, estas son enfermedades de personas mayores y esto puede llegar a limitar el uso de tratamientos que sean más intensivos. El desempeño físico, por supuesto, y la presencia de comorbilidades. También qué sintomatología tenga el paciente debe orientarnos a los diferentes tratamientos que existen. ¿Cuál es la meta del tratamiento? Es decir, si es una estrategia curativa versus una estrategia más de soporte o paliativa. ¿Qué perfil de seguridad tienen estas herramientas? ¿Cuáles son los fármacos disponibles? Y con esto me refiero a qué tan accesibles son los diferentes medicamentos en nuestros centros y, por supuesto, si existe la posibilidad o no de hacer un trasplante alogénico. Entonces vamos a hablar primero acerca del tratamiento convencional, es decir, de las herramientas que tenemos ya desde hace varios años y que han demostrado alguna utilidad. En el caso de la anemia, pues tenemos que el uso obviamente de transfusiones siempre es una opción, obviamente con los bemoles que tiene en relación al uso crónico de esta estrategia, el uso de andrógenos, el uso de estimulantes de la eritropoyesis y tenemos también en relación a la esplenomegalia algunas otras estrategias como la hidroxiurea, la esplenectomía, la radiación y en relación al manejo de los síntomas B, la mielosupresión y más recientemente nuevos fármacos que pueden modificar también estos síntomas. Sin embargo, pues bueno, es importante señalar que al menos hasta ahora ninguno de estos de estas estrategias pues van a alterar la historia natural de la enfermedad y pueden ofrecer solamente una mejoría de forma transitoria. Muchos de los pacientes pueden presentar cierto grado de respuesta, pero eventualmente la pierden y obviamente la enfermedad progresa. ¿Por qué? Porque no estamos realmente haciendo ningún cambio o teniendo ningún impacto en modificar la historia natural de la enfermedad. Vamos a hablar primero de las opciones que tenemos para el manejo de la anemia. Sabemos que la anemia pues, es la manifestación clínica de mayor importancia en mielofibrosis. Un cuarto de los pacientes la tienen al diagnóstico, pero pues la mitad de ellos lo va a desarrollar en el transcurso de la enfermedad. El tratamiento estándar en este caso pues, es obviamente la transfusión, esto está prácticamente disponible en todos los centros, sin embargo pues no es lo ideal, deberíamos tratar de buscar otras opciones. En este caso pues el danazol puede ser una opción que se ha visto que puede llegar a tener también cierto papel en relación a la reducción del vaso. Y la dosis que se recomienda pues va de acuerdo a los kilogramos de peso del paciente, llegando a poder utilizar una dosis tope de 800 miligramos al día. Sin embargo, pues el danazol no tiene una rapidez de respuesta como nosotros quisiéramos y tenemos que esperar aproximadamente entre 3 a 5 meses para que nosotros podamos ver realmente un efecto del fármaco. Y lo que se recomienda es que una vez que nosotros logramos una respuesta, pues podamos disminuir la dosis que nosotros estábamos dando inicialmente a 400 miligramos al día y tratar de reducirlo paulatinamente a 200 miligramos al día dependiendo de la respuesta y la tolerancia del paciente. Entonces, ¿qué respuestas vamos a esperar? Se dice que aproximadamente el 40% de los pacientes en los cuales nosotros administramos danazol van a tener una respuesta y más del 75% de estas van a ser completas, pues lo cual es bastante bueno. Evidentemente, pues que debemos de estar pendientes de efectos adversos del fármaco, sobre todo los relacionados a alteraciones de pruebas de funcionamiento hepático y en algunos casos se ha cuestionado que su uso puede favorecer el desarrollo de cáncer de próstata. Continuando con esto, pues hablaremos un poco acerca de los agentes estimulantes de eritropoyesis. La respuesta global es un poco menor que con el danazol, un 30% aproximadamente, y la duración de la respuesta pues en general es corta, un año.
Se ha también especulado que el uso de estos agentes puede favorecer el desarrollo de esplenomegalia, por lo tanto, en pacientes que tienen esplenomegalia masiva no sería quizá uno de los tratamientos más recomendados. Las dosis son variables y es importante tener en cuenta que si nuestro paciente no tiene una adecuada respuesta con el uso de estas dosis, pues debemos descontinuar el uso de eritropoyetina. Hablando un poco ahora acerca del manejo de la esplenomegalia, sabemos que el tratamiento de elección en estos pacientes pues sigue siendo la hidroxiurea. Sin embargo, bueno, sabemos también que tenemos que estar muy pendientes del desarrollo de eventos adversos asociados a estos agentes citorreductores, en cuyo caso pues las citopenias es lo que debemos estar muy pendientes. El tiempo de respuesta es un poco menor que con otros fármacos, entre 8 y 10 semanas, y la dosis que se utiliza por lo general es de 1 a 2 gramos diarios. Sin embargo, no muchos pacientes toleran estas dosis porque desarrollan citopenias importantes, principalmente leucopenia y trombocitopenia. Entonces, esto es algo que puede limitar su uso. Existen también otros fármacos como la talidomida o más recientemente la lenalidomida, donde se ha visto que existe cierto grado de respuesta. Aquí podemos observar en el caso de la talidomida, pues menos del 20% de los pacientes responden, y en la lenalidomida, pues un tercio de los pacientes expuestos al fármaco pueden tener cierto grado de reducción de esplenomegalia. Pero bueno, es una opción. También les pongo acá la cladribina, aunque aquí, bueno, una de las principales limitantes pues es el costo y la accesibilidad al fármaco. También tenemos otras opciones. La esplenectomía es una de ellas. Esto se utiliza sobre todo para aquellos pacientes que tienen una combinación de anemia que no responde a los tratamientos que ya comentamos, así como también una esplenomegalia que cause síntomas y que no haya respondido al tratamiento de elección o convencional, que en este caso es la hidroxiurea. Tenemos que también en pacientes que tienen hipertensión portal grave o trombocitopenia grave puede ser de utilidad, y algunos otros casos menos frecuentes como el infarto esplénico, ¿no? que es muy doloroso y que puede ser una indicación de esplenectomía. Entonces aquí les muestro un estudio en el cual se estudió, valga la redundancia, la esplenectomía en pacientes con mielofibrosis, y aquí nos muestran la evolución post-esplenectomía de estos pacientes. Si se fijan, es un estudio antiguo, donde la edad promedio de los pacientes era de 65 años. La supervivencia de estos pacientes pues, fue de 27 meses después de la cirugía, y se observó que había un porcentaje pues, bastante importante, 16% de los pacientes que tenían transformación blástica. Entonces, de hecho, de estos estudios fue que se derivó esta creencia de que los pacientes que se sometían a esplenectomía tenían mayor riesgo de desarrollar una transformación blástica. Sin embargo, bueno, sabemos que la mayoría de estos pacientes que eran sometidos a la cirugía, pues tenían ciertos factores de riesgo que quizá podrían ser en sí los responsables de la transformación blástica y no tanto la cirugía o el evento quirúrgico como tal. También, bueno, en esta cohorte se incluyeron pacientes tanto con mielofibrosis primaria como mielofibrosis secundaria, y bueno, la supervivencia fue similar. Entonces, bueno, algunas de las otras complicaciones, pues tenemos las hemorragias después de la cirugía. Se ha reportado por algunos otros autores una morbilidad del 30% y una mortalidad del 9%, y una trombocitosis reactiva en 20% de los casos asociado a trombosis. Entonces, todo esto es importante tener en cuenta, sobre todo cuando vamos a elegir la esplenectomía como una estrategia terapéutica. Finalmente, en relación al manejo de la esplenomegalia, tenemos también la radioterapia. Esta es una alternativa sobre todo para aquellos pacientes en los cuales pues, presentan síntomas asociados a la esplenomegalia, tienen plaquetas mayores a 50,000 y no son candidatos a cirugía. En esta cohorte pues, nos muestran que sus pacientes que fueron sometidos a radiación a esta dosis tuvieron una duración de la respuesta solamente de 6 meses. Y observen ustedes cómo pues, casi la mitad de ellos desarrollaron citopenias asociados a la radioterapia, y el 13% de estas fueron letales. Entonces,
La dosis que se utiliza para radiación y obviamente la duración del tratamiento pues no está bien determinado y sabemos que estos pacientes pues pueden desarrollar citopenias importantes que pueden llegar a causarles la muerte. Por lo tanto pues se recomienda utilizar dosis bajas y dejar esta estrategia como para aquellos pacientes en los cuales no podemos utilizar otras herramientas que sean menos mórbidas. Además, bueno, algo que es importante también recordar es que pues, la radiación al vaso no va a excluir que posteriormente el paciente pueda ser sometido a una esplenectomía y puede volverse a irradiar siempre y cuando exista tolerancia renal. Sin embargo, bueno, en nuestro centro esto no es algo que se haga de forma habitual. En relación al manejo de los síntomas,